Entre los signos de la era en la que ahora entramos se encuentra la creciente intrusión del peligro en la vida diaria. Detrás de este hecho no se esconde ningún accidente, sino un cambio integral en el mundo interior y exterior. Vemos esto claramente cuando recordamos qué papel tan importante se le asignó al concepto de seguridad en la pasada época burguesa. La persona burguesa quizás se caracterice mejor como alguien que coloca la seguridad entre los valores más altos y conduce su vida en consecuencia. Sus arreglos y sistemas están dedicados a asegurar su espacio contra el peligro que a veces, cuando rara vez aparece una nube para oscurecer el cielo, se manifiesta a lo lejos. Pero siempre está ahí, busca con elemental constancia romper los diques con los que el orden se ha cercado. La peculiaridad de la relación burguesa con el peligro reside en que lo percibe como una contradicción irresoluble con el orden, es decir, como un sinsentido. En esto se diferencia de otras figuras como, por ejemplo, el guerrero, el artista y el criminal, que tienen una relación altanera o vulgar con el elemental. Así, la batalla, a los ojos del guerrero, es un proceso que se completa en un orden superior. El conflicto trágico, para el escritor, es una condición en la que el significado más profundo de la vida debe entenderse muy claramente, y una ciudad en llamas o devastada por la insurrección es un campo de intensa actividad para el criminal. A su vez, los valores burgueses tienen tan poca validez para el creyente, como los dioses aparecen en los elementos, como la zarza ardiente no consumida por las llamas. A través del azar y el peligro, el mortal es impulsado a la esfera superior de un orden superior. El poder supremo a través del cual el burgués ve asegurada su seguridad es la razón. Cuanto más se acerca al centro de la razón, más se disipan las sombras oscuras en las que acecha el peligro, y la condición ideal que es la tarea que el progreso debe realizar es el dominio mundial de la razón a través del cual la fuente del peligro no solo se minimiza pero finalmente se secó por completo. Lo peligroso se revela a la luz de la razón como algo sin sentido y renuncia a su pretensión de realidad. En este mundo, todo depende de percibir lo peligroso como un sinsentido, por lo que en el momento en que se supera, aparece en el espejo de la razón como un error. Esto se puede demostrar en todas partes y en detalle dentro de los arreglos intelectuales actuales del mundo burgués. Se manifiesta claramente en el proyecto de ver el Estado, que se basa en la jerarquía, y la sociedad, con la igualdad como principio fundamental y fundados en un acto de la razón. Se revela en el establecimiento generalizado de un sistema de seguros, en el que no solo los riesgos de la política interior y exterior, sino también los de la vida privada, deben distribuirse equitativamente y, por lo tanto, subordinarse a la razón. Se revela aún más en los muchos y muy confusos esfuerzos por comprender la vida del alma como una serie de causas y efectos y así sacarla de lo impredecible hacia una condición predecible, y así incluirla dentro de la esfera en la que gobierna la conciencia. En este sentido, la garantía de la vida contra el destino, esta gran madre del peligro, aparece como un problema verdaderamente burgués, que luego está sujeto a las más diversas soluciones económicas o humanitarias. Todos los planteamientos de preguntas en el presente, ya sean de naturaleza estética, científica o política, se mueven hacia la afirmación de que el conflicto es evitable. No obstante, si surge un conflicto, que no puede, por ejemplo, ignorarse en relación con el hecho permanente de la guerra o la criminalidad, entonces todo depende de probar que se trata de un error cuya repetición debe evitarse mediante la educación o la ilustración. Estos errores aparecen por la única razón de que los factores en esa gran ecuación, cuyo resultado es que la población del globo se convierta en una humanidad unificada y fundamentalmente buena, así como fundamentalmente racional y, por lo tanto, también fundamentalmente segura, aún no han alcanzado la generalidad. Reconocimiento. La fe en el poder persuasivo de estos puntos de vista es una de las razones por las que la ilustración tiende a sobreestimar los poderes que se le otorgan. Una de las mejores objeciones que jamás se hayan planteado contra tal valoración es que, en tales circunstancias, la vida sería intolerablemente aburrida. Esta objeción nunca fue de carácter puramente teórico, sino que la aplicaron en la práctica aquellos jóvenes que, en la brumosa oscuridad de la noche, salían de sus casas para buscar el peligro en América, en el mar o en la legión extranjera. Es un signo de la dominación de los valores burgueses que el peligro acecha en la distancia, lejos en Turquía, donde crece la pimienta, o donde quiera que a los burgueses les gusta deplorar no ajustarse a sus normas. Sin embargo, la desaparición completa de estos valores nunca será posible, no solo porque siempre están presentes, sino sobre todo porque el corazón humano necesita no solo seguridad sino también peligro. Pero este deseo es capaz de revelarse en la sociedad burguesa solo como protesta, y de hecho aparece, bajo la forma de una protesta romántica. El burgués casi ha logrado persuadir al corazón aventurero de que lo peligroso no está presente en modo alguno. Así, se hacen posibles figuras que difícilmente se atreven a hablar su propio lenguaje superior, ya sea el poeta, que se compara con el albatros, cuyas poderosas alas no son más que objeto de una comprensible curiosidad en un ambiente extraño y sin viento, o el del guerrero, que aparece como un vagabundo porque la vida de tendero le llena de asco. Innumerables ejemplos podrían mostrar cómo en una época de gran seguridad cualquier vida provechosa estará separada de las distancias simbolizadas por tierras extrañas, embriaguez o muerte. En este sentido, la guerra mundial aparece como la gran línea roja de equilibrio bajo la era burguesa, cuyo espíritu explicaba, es decir, se creía capaz de invalidar el júbilo de los voluntarios que saludaban la guerra, atribuyéndola o bien a un error patriótico o una sospechosa lujuria por la aventura. Fundamentalmente, sin embargo, este júbilo fue una protesta revolucionaria contra los valores del mundo burgués, era un reconocimiento del destino como expresión del poder supremo.
En ese júbilo se completó una transvaloración de todos los valores, que fue profetizada por espíritus exaltados. Después de una época que pretendía subordinar el destino a la razón, siguió otra que vio a la razón como esclava del destino. A partir de ese momento, el peligro dejó de ser objeto de oposición romántica, en cambio, era una realidad, y la tarea de la burguesía era una vez más retirarse de esta realidad y escapar a la utopía de la seguridad. A partir de ese momento, las palabras paz y orden se convirtieron en una consigna a la que recurrió la moral más débil. Esta fue una guerra que no solo las naciones, sino también dos épocas se enfrentaron entre sí. Como resultado, tanto los ganadores como los perdedores estuvieron aquí en Alemania. Ganadores son aquellos que, como las salamandras, han pasado por la escuela del peligro. Solo estos perdurarán en una época en que el peligro, y no la seguridad, determinará el orden de la vida. Precisamente por eso, sin embargo, las tareas que debe realizar la orden se han vuelto mucho más amplias que antes. Estas tareas deben llevarse a cabo donde el peligro no es la excepción, sino que está constantemente presente. Como ejemplo, se puede mencionar la fuerza policial. Ha pasado de ser un grupo de funcionarios públicos a una formación que ya se parece mucho a una unidad militar. Asimismo, los distintos partidos mayoritarios reconocen la necesidad de adoptar medios de poder que expresen el hecho de que la batalla de opiniones no se decidirá solo por votos y programas, sino también por simpatizantes comprometidos que marchan en apoyo de esos programas. Tales hechos de ninguna manera deben ser aislados y considerados como un cambio temporal o transitorio en el panorama político. Tampoco se puede ignorar la inclinación al peligro en los esfuerzos intelectuales, y es inequívoco que nuevas formas de espíritu volcánico están en acción. Fenómenos como la teoría atómica moderna, la cosmogonía glacial, la introducción del concepto de mutación en la zoología, todos señalan claramente, más allá de su contenido real, con qué fuerza el espíritu comienza a participar en eventos explosivos. La historia de las invenciones también plantea cada vez más claramente la cuestión de si un espacio de absoluto confort o un espacio de absoluto peligro es el fin último oculto de la tecnología. Aparte de la circunstancia de que apenas existió una máquina, apenas existió una ciencia que no cumpliera, directa o indirectamente, funciones peligrosas en la guerra, invenciones como el motor del automóvil resultaron en mayores pérdidas que cualquier guerra, por sangrienta que fuera. Lo que caracteriza especialmente la época en la que nos encontramos, en la que cada día nos adentramos más y más, es la íntima relación que existe entre el peligro y el orden. Puede expresarse así: el peligro aparece simplemente como el otro lado de nuestro orden. El todo es más o menos equivalente a nuestra imagen del átomo, que es completamente móvil y completamente constante. El secreto oculto allí es un nuevo y diferente regreso a la naturaleza, es el hecho de que somos a la vez civilizados y bárbaros, que nos acercamos al elemental sin sacrificar la agudeza de nuestras conciencias. Así, el camino por el que el peligro entró en nuestras vidas se presenta como doble. Intervino con nosotros en primer lugar como un escenario en el que la naturaleza es aún más vital. Cosas, que solo eran posibles en América del Sur, ahora no son familiares. La diferencia es que el peligro, desde una dimensión romántica, se ha vuelto así real. En segundo lugar, sin embargo, estamos enviando el peligro de regreso a todo el mundo de una manera nueva. Esta nueva forma de peligro aparece en la conexión más estrecha que se establece entre los acontecimientos elementales y la conciencia. El elemental es eterno, como las personas siempre se han encontrado en conflicto apasionado con las cosas, los animales u otras personas, como es el caso hoy. La característica particular de nuestra época, sin embargo, es precisamente que todo esto transcurre en presencia de la más aguda conciencia. Esto se expresa sobre todo en la circunstancia de que en todos estos conflictos está siempre presente el servidor más poderoso de la conciencia, la máquina. Así, el eterno conflicto de la humanidad con la naturaleza elemental del mar se presenta en la forma temporal de un dispositivo mecánico supremamente complicado. Así, la batalla aparece como un proceso durante el cual el motor blindado se mueve enfrentando a los hombres por mar, tierra o aire. Así, el propio accidente diario, que llena nuestros periódicos, aparece casi exclusivamente como una catástrofe de tipo tecnológico. Más allá de todo esto, la maravilla de nuestro mundo, a la vez sobrio y peligroso, es el registro del momento en que se produce el peligro, registro que, además, se realiza allí donde no capta inmediatamente la conciencia humana, por medio de máquinas. No se necesita ningún talento profético para predecir que pronto cualquier evento estará allí para ser visto o escuchado en cualquier lugar. Ya hoy apenas hay un acontecimiento de importancia humana hacia el que no se dirija el ojo artificial de la civilización, la lente fotográfica. El resultado suelen ser imágenes de precisión demoníaca a través de las cuales se hace excepcionalmente visible la nueva relación de la humanidad con el peligro. Hay que reconocer que aquí se trata mucho menos de la peculiaridad de las nuevas herramientas que de un nuevo estilo que hace uso de las herramientas tecnológicas. El cambio se vuelve esclarecedor al investigar el cambio en herramientas que han estado a nuestra disposición durante mucho tiempo, como el lenguaje. Aunque nuestro tiempo produce poca literatura en el sentido antiguo, gran parte de su significado se realiza a través de informes objetivos de experiencia. Nuestro tiempo está impulsado por la necesidad humana, lo que explica, entre otras cosas, el éxito de la literatura de guerra. Ya tenemos un nuevo estilo de lenguaje, que poco a poco se hace visible bajo el lenguaje de la época burguesa.
Sin embargo, lo mismo se aplica a nuestro estilo en su conjunto. Recuerda el hecho de que el automóvil se construyó durante mucho tiempo en forma de carruaje tirado por caballos, o que una sociedad completamente diferente se estableció hace mucho tiempo bajo la superficie de la sociedad burguesa. Como durante la inflación, seguimos durante un tiempo gastando las divisas habituales, sin sentir que el tipo de cambio ya no es el mismo. En ese sentido, se puede decir que ya nos hemos sumergido profundamente en nuevos y más peligrosos reinos sin ser conscientes de ellos.